Punto muy importante como tema, caminar con Dios. ¿Cuántos caminamos con Dios o qué es caminar agarrados de la mano de Dios? Amén. Tenemos un personaje que la Biblia nos habla en Génesis, en el capítulo 5, 23, de Enoc. Dice su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice? Dios se lo llevó, ¿verdad, hermano? Desapareció, dice. ¿Por qué? Porque él caminaba con Dios. Siéntese. Hermano, uno de los principios que la Biblia nos está enseñando es llevar una vida o haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad, hermano? Eso es lo que simplemente nos aparece en la Biblia, hermano, que Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios. Entonces, si nos damos cuenta, nos vamos al hebreo, la palabra Enoc significa hombre dedicado. Amén. Eso significa Enoc, dedicado. Entonces, aquí, hermano, Enoc dice, no solo tenía una parte fundamental de obedecer la voz de Dios, de hacer la voluntad de Dios, sino, dice la Biblia, también nos enseña que Enoc fue educado, hermano, por su padre Jared. Ese era el padre de Enoc. Fue educado y él empezó a ser transformado, una vida agradable, hermano, en familia. Y cuando él empezó a ser agradable en familia, empezó a tener una dedicación que apartó su vida o que marcó su vida. Cuando yo menciono marcación de vida, es importante nosotros como cristianos empecemos a marcar nuestra identidad con Dios. ¿Cuánto lo creen? Que nos identifiquemos, hermano, realmente una vida dedicada a Dios. Por eso dice, Enoc dedicó a Dios, ¿cuántos años? 365 años, hermano. Caminó con Dios, sirvió a Dios, tuvo una dedicación, hermano. Por eso, hermano, me llama mucho la atención. Filipenses 3:8 dice, ciertamente, aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo nos está hablando, Jesús, por amor o por lo cual lo perdió todo, hermano. Pablo dice, yo lo pierdo todo. ¿Qué dice, hermano? Y lo tengo a su nombre. Por basura, dice la Biblia. ¿Para qué? Para ganar en Cristo. A su nombre. Da a entender que él dejó todo, ¿va? Pablo menciona, hermano, dedicar a Dios o conocer a Dios, hermano. No puede usted caminar con alguien que no lo conoce. O bien, ¿cuánto usted le da confianza a alguien que usted no conoce? Hace amistad y dice, ese es mi buen amigo. ¿Y si lo traicionó? No puede, ¿verdad? No, hermano. Y la Biblia nos dice que no podemos confiar en el hombre, sino poner la mirada en lo blanco perfecto. ¿Cuánto lo creen? Entonces, esta es una muestra, hermano, del tema, ¿verdad? ¿Cómo debemos de caminar con Dios? Dice Pablo, él dedicó un tiempo, pero como pérdida de algo que no edificaba de su vida, dice, lo toma como basura, dice él. ¿Por qué? Porque por amor, por lo cual dice, él dejó todo. ¿Pero por qué dejó todo? Para seguir a Cristo, a su nombre.
Bueno, aquí quiero detallar un punto importante también, hermano. Cuando usted deja todo por amor a Cristo, también vienen las críticas, ¿verdad? Vienen los señalamientos. Viene y dice, aquel ya es cristiano, ¿verdad? A su nombre, hermano. No sé si le ha pasado a usted, pero la gente lo va a empezar a señalar. Gloria a Dios, que lo señale, pero usted ame a Cristo. Usted no deje a Cristo, porque cuando nos identificamos y tenemos la identidad de Cristo, vamos a tener un valor, hermano, delante de Dios. Y es el valor que nos está enseñando la Biblia acerca de tener el camino hacia Dios. Por eso Amós 3:3 nos dice, ¿andarán dos juntos? Si no estuvieren de acuerdo, hermano, no prosperarán, ¿verdad? No caminarán porque van a tropezar. Entonces, tienen que haber un acuerdo en común. Entonces, Enoc tenía un acuerdo con Dios. Caminó, pensó, hermano, en la edificación de su vida. Porque mantener 365 años al servicio de Dios, ¿va que no es fácil? No, hermano. Porque si nos hacemos la pregunta humanamente, cuando usted tiene un problema o viene una lucha, ¿qué es lo que hace primero? Buscar a Dios, dice el hermano. Pero la mayoría, hermano, a su nombre, se ponen a llorar. O si no le buscamos el pero al problema, por esto, dice, él o ella, las dificultades. Hermano, eso pasa en la vida cristiana, en las dificultades humanas. Pero hermano, por eso está diciendo que, hermano, cuando caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios manejará nuestra situación y nuestra dirección hacia Él, y Él concederá los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer la voluntad de Dios de acuerdo a los pensamientos de Dios, a su nombre. Por eso dice la Biblia también que vuestros pensamientos no son tus pensamientos. O sea, la consagración de Dios es una, hermano. Dios está hablando de una consagración en esta noche. A veces, por ejemplo, bueno, estoy hablando con cristianos, ¿verdad? Nosotros como cristianos a veces queremos ocultar algo, hasta en nuestro pensamiento, y decimos, no voy a hacer esto porque nadie me va a ver, o lo voy a hacer, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Pero hermano, viene Dios y conoce tu pensamiento. O sea, no lo podemos engañar, ¿verdad? Él es Dios y sigue siendo Dios. Entonces, hermano, por eso es lo que dice, vuestros pensamientos no son, dice. Porque usted quiere caminar para allá y la dirección de Dios es lo blanco, ¿verdad? La perfección, ¿verdad? Pero nosotros aquí, ¿ven? Es lo mismo que estamos hablando, hermano. Dice, Amós, andarán dos juntos, dice. Entonces, Enoc caminó con Dios. Enoc hizo la voluntad de Dios. Enoc se consagró una vida íntima, una vida relacionada con Dios. Y eso le agradó a Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida consagrada a Dios, usted empieza a caminar haciendo la voluntad de Dios, hermano. Dije, Él nos dará la dirección y pondrá nuestro deseo en el caminar. Amén. Porque todo Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuánto lo creen? Entonces, hermano, para muchos es difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Caminar delante de la presencia de Dios. Entonces yo te puse un ejemplo. Cuando vienen las dificultades de procesos a nuestra vida, la mayoría lo que hace es llorar. Otro dice, se me acabaron mis fuerzas. Otro dice, si así es Dios. ¿Y ahora por qué? Si así es Dios.
si Dios no se está metiendo con usted, ¿verdad? Lo está encaminando, pero nosotros no queremos caminar, nos queremos desviar, hermano, a los deseos del corazón de Dios y al corazón nuestro. Amén. Entonces, por eso es importante, dice, hermano, mantener nuestra comunicación delante de la presencia de Dios, hermano. Ahora les hago una pregunta: ¿cuántos mantenemos comunicación a Dios? Porque eso es muy importante. Por ejemplo, yo vengo y le digo a hermano Antonio: mire, hermano Antonio, esto vamos a hacer para el ministerio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo voy a confiar en hermano Antonio, y viene él, va a confiar y va a decir: si está correcto, hagámoslo. Es una confianza, hermano. Y la confianza que nosotros debemos de tener es hacia Dios, hermano. Es un ejemplo. Usted va a mantener su comunicación. ¿Por qué? Porque en Hebreos, hermano, podemos ver la palabra confiar. Según el apóstol Pablo, en Hebreos 5:11 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, dice, porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A su nombre, hermano. ¿Se da cuenta? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, aquí estamos hablando, hermano, la fe, hermano, dice, no caminó, pero dice que tuvo un buen testimonio de haber agradado a Dios, hermano. Su corazón se dispuso en mantener una confianza en Dios. Entonces, mire, aquí podemos sacar otro tema, ¿verdad? El transpuso, la palabra, hermano, que dice acá, transpuesto, es derivado al rapto. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted va a ser traspasado, ¿verdad, hermano? A un cuerpo celestial. ¿Cuánto lo cree? Pero, hermano, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea, dice. A su nombre, hermano. Y cuando usted cree, ¿qué dice? Es galardonado de lo que lo busca. A su nombre, hermano. Fe, por eso es la confianza. Mire, si nosotros no oramos, usted no se comunica a Dios, no va a mantener una confianza, no va a conceder los deseos de tu corazón. Y cuando usted vive para Dios, Dios va a conceder la petición de tu corazón. ¿Cuánto lo cree? Porque hay una confianza, y eso es lo que hizo Enoc. Caminó hacia Dios y él confió en Dios, como hoy nosotros estamos confiando, ¿verdad? Sabemos que nuestro Dios es grande. ¿Cuánto lo cree? Nuestro Dios es grande. ¿Tu problema? Así mismo. Pero para algunos, ¿cuál es su problema? ¿Y tu Dios? No, hermano. Nuestro Dios es grande. Grande, poderoso, omnisciente, omnipresente. ¿Cuánto lo cree? Son bendiciones, hermano. Yo siempre he dicho algo. Mire, hermano, yo he dicho: ¿usted cree que Dios no puede venir y puede abrir una puerta y decirle: hijo, aquí hay 100,000? ¿Cree que no lo puede hacer Dios? Bien. Lo que pasa es que nosotros no solo no tenemos fe, el problema a veces como que no somos buenos administradores. Amén. ¿Me entiende? Ahora les voy a hacer así rapidito. Si usted tuviera 10,000 en su bolsa, ¿qué haría? Para algunos, como que el dinero les hace estorbo, ¿verdad? Voy para allá, voy para acá, y lo gasto, ¿verdad? En una semana ya no hay. ¿Y los 10,000?
Se terminó. A su nombre, hermano. ¿O no pasa así en la vida diaria del ser humano? Entonces, ese es el problema, hermano. ¿Pero por qué? Estamos hablando de la fe. No tenemos la confianza en Dios. ¿Me entienden? Ahora tenemos un problema. Cuando alguien le dice, yo tengo temor a Dios. ¿Y qué dice esta persona? ¿Cómo entiende la palabra temor? Le tengo miedo a Dios. No, eso no es miedo. Temor es referencia a Dios. Temor, eso lo dice Proverbios, ¿verdad? 1:7. El temor es, hermano, principio. Pero dice que el temor significa darle honor al que se lo merece. Amén. Que es Dios, hermano. Y cuando usted tiene el temor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Va a consagrar su pensamiento. Y cuando Dios lo consagra a su pensamiento, usted no va a tener problema de que tenga 100, 50,000, 10,000, 20,000, porque no se va a bloquear, hermano. Va a permanecer aquí a su nombre. Pero muchos le pasan por mantener acá, no lo mantienen. Y el dinero se mantiene en el bolsillo, no en el corazón. A su nombre, hermanos. Ese es un grave problema del ser humano, hermano. Entonces, perdemos la confianza. Entonces, por eso dice Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el hombre se acerque a Dios y crea. Y cuando cree, ¿qué dice? Dios lo va a galardonar. O sea, dice que Dios lo va a premiar, ¿verdad, hermano? A su nombre, hermano. Dios va a premiar, hermano. Dios va a abrir puertas. Dios estará con nosotros. Y eso fue lo que pasó con Enoc. Hermano, Dios mantuvo una confianza. Entonces, en la fe es tener una dependencia en Dios. La fe es depender. Es como, por ejemplo, hermano, un niño de 10 y de 12 años, ¿de quién van a depender ellos? De sus padres. Papá, tengo hambre. ¿Va que sí? Mamá, ya hizo la comida. Ahora, ¿de quién vamos a depender nosotros como cristianos? De nuestro Padre, amén. Déselo para el Señor, esa ofrenda del Padre, hermano, porque Cristo vive, amén. Entonces, nuestra dependencia es Dios, hermano. Nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, por eso es importante nosotros mantengamos una total confianza en Dios. Y cuando tenemos una total confianza en Dios, vamos a caminar con Dios. Si Enoc caminó 365 años, nosotros deberíamos de consagrar nuestra vida 365 días, que es el año. Amén. Y cuando consagramos nuestra vida, todos los años serán. Por eso dice Lamentación, cada mañana son nuevas las misericordias. Amén. Cada mañana te presenta una oportunidad en la vida. Cada mañana se te abre una puerta de bendición en la vida. Cada mañana Dios abre una bendición, como dice Deuteronomio, ¿verdad? Te abre una catarata, dice, de bendición. Son chorros, hermano, de bendiciones. Pero debemos de mantener nuestra postura de fe y mantener nuestra confianza en Dios para poder agradar y para poder caminar a Dios. Y eso es lo que hizo Enoc. Agradó a Dios, dice. Amén. ¿Pero por qué agradó a Dios? Porque creyó en la fe. Amén. Creyó para alguien, ser humano, lo imposible, lo sobrenatural, pero Dios es omnipotente. Amén. Y Dios, hermano, resuelve nuestra situación a su voluntad. Pero debemos de caminar a la voluntad del Señor. Mire, hermano, dice Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, en esto lo celestial, por la cual Dios
no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ¿qué hizo? Ofreció a su unigénito, a su nombre, hermano. O sea, esa confianza que tenía Abraham con Dios, ¿verdad? Abraham, vas a matar a tu hijo, llévatelo al monte, mátalo. ¿Qué dijo Abraham? No, vaya padre, para allá voy, Señor. Confió, él dijo, yo sé que mi padre no lo va a hacer, dijo, porque es la promesa, ya me lo ofreció. Lo que Dios da, nadie te lo puede quitar. Las bendiciones de Dios son estables, hermano. ¿Ni sabe cuál es el problema? La inestabilidad. La inestabilidad que la va a romper. O sea, ¿quién rompe esa relación? ¿Dios o el hombre? El hombre. Amén. Nosotros, como dijo el hermano, ¿verdad? Perdemos esa inestabilidad. Pero Abraham mantuvo una confianza hasta el final. Y dijo, este es mi Dios. Si me quita uno, me va a mandar 7, dijo. A su nombre, hermano. Es el pensamiento del hombre ungido de Dios. Ese es el pensamiento del hombre que se consagra a Dios. Es el pensamiento positivo de alguien que sigue creyendo y manteniendo la confianza en Dios, hermano. Porque a veces, hermano, nosotros creemos para nosotros imposible, pero para Dios todo es posible y no hay nada imposible para Él. Él concede las peticiones de tu corazón. Amén. Él concede todo, hermano. Entonces, creámosle a Dios. Vamos a orar, hermano. Démosle la libertad a nuestro Padre Celestial en esta hermosa noche. Y Dios bendiga a cada uno de los que están hoy con nosotros.